Imaginen una situación que helaría la sangre incluso a los veteranos más experimentados. Julio de 1944. Noche. Lluvia torrencial y lodo en el que se hunden las botas. Una tripulación soviética en un vehículo solitario realiza un acto que roza el suicidio. No se esconden en los arbustos. No preparan una emboscada. Hacen algo que contradice toda lógica de guerra. Se integran justo en medio de una columna de una división de élite alemana. Solo 5 metros los separan del cañón de un Panther enemigo. Un sonido equivocado, un destello de luz, una palabra en el idioma incorrecto y arderán vivos en su caja de acero. Pero lo más aterrador de esta historia no es el riesgo. Lo más terrible es cómo exactamente un maestro de escuela, convertido en comandante, obligó a los alemanes a destruir a sus propios camaradas con sus propias manos. En los informes oficiales, este episodio se describió con una sola línea seca, ocultando detalles que provocan escalofríos. ¿Cómo pudieron 4 hombres volver loco a todo un batallón de las SS, utilizando solo el conocimiento de un idioma extranjero y una estación de radio? Julio de 1944. El saliente de Leópolis. En los mapas operativos de los Estados Mayores, este lugar estaba marcado con gruesas flechas rojas de avances profundos, pero aquí, en el terreno, la geografía se había reducido al tamaño de una ratonera sucia y empapada. Para la tripulación de un tanque solitario T-3485, con el número de bordo 18, la guerra había dejado de ser estrategia. Se había convertido en una aritmética de supervivencia desnuda y despiadada, donde todas las ecuaciones se resolvían con signo negativo. El cerco se estrechaba a su alrededor. No es una forma de hablar. Es la sensación física de presión cuando sabes que por cada kilogramo de tu acero, el enemigo tiene 1 tonelada. Las cuñas de tanques de las SS, reagrupadas tras los primeros golpes, cortaron al 18 de las fuerzas principales del batallón. La logística había muerto hace 1 hora. En los tanques chapoteaban restos miserables de diésel, la sangre espesa y grasienta de la máquina, que apenas alcanzaría para 20 kilómetros de marcha forzada por la tierra negra y fangosa. Munición, la mitad de lo reglamentario. 27 proyectiles. 27 oportunidades de comprarse unos minutos más de vida si tenían la suerte de acertar primero. Dentro del tanque no olía a heroísmo. Dentro había un aire pesado y viciado, un cóctel de olores a diésel quemado, pólvora, botas mojadas y cuerpos humanos sin lavar. Este olor se impregnaba en los poros, se asentaba como una película aceitosa en la cara, taponaba los pulmones. La tripulación estaba sentada en una cápsula de acero a la deriva en un flujo de lava, y cada movimiento costaba trabajo, como si el aire se hubiera vuelto denso como el agua. Las manos del cargador, desolladas hasta sangrar contra la recámara del cañón, temblaban levemente. No era miedo en su manifestación pura y animal, era fisiología. La reacción del organismo a 2 días sin dormir, a una concentración extrema de adrenalina que ya no estimulaba, sino que envenenaba los músculos con toxinas de fatiga. El comandante del tanque, el teniente mayor Ignatiev, presionaba los auriculares del casco contra sus oídos con tanta fuerza que la piel se le puso blanca. Sus ojos, inflamados por la tensión constante y por mirar a través del periscopio turbio, estaban cerrados. No miraba, escuchaba. La estación de radio 9R, caprichosa y difícil de sintonizar, era ahora su único cordón umbilical con el mundo. Pero Ignatiev no la sintonizó en la frecuencia del regimiento. Entró en el éter ajeno. A través del chisporroteo de las interferencias atmosféricas y los rayos que desgarraban el cielo sobre Ucrania, se abría paso un habla extraña. Frases cortantes, ladradas, idioma alemán. Para alguien en ese tanque, era simplemente ruido, un presagio de muerte. Para Ignatiev, era información. Antes de la guerra era maestro de alemán en una escuela secundaria. Enseñaba a los niños a conjugar verbos y construir oraciones complejas. Ahora en esa caja de acero en medio del bosque nocturno, la filología se convirtió en un arma más terrible que su cañón de 85 milímetros CIS S-53. Panzer I, cuadrante 7-4, alto. La voz en el éter estaba distorsionada, pero tranquila. Demasiado tranquila para el infierno que ocurría alrededor. Recibido, Panzer I. Esperamos la cola de la columna, visibilidad 0. Ignatiev abrió los ojos.
Veía el mapa en su cabeza más claro que la lámina de celuloide sobre sus rodillas, la 17ª División Blindada de la Wehrmacht. Iban en curso paralelo, literalmente a 100 metros detrás de la franja forestal. El rugiente diésel V2 de su 34 al ralentí emitía un sonido característico, un golpeteo que era imposible confundir con nada. En comparación con el ronroneo noble y saciado de los motores de gasolina Maybach que tenían los felinos alemanes, el sonido del diésel soviético era como una sentencia de muerte. Era el sonido de un extraño, el sonido de un objetivo. La única salvación era el trueno. El cielo, como si se hubiera apiadado, desató sobre la tierra un aguacero de proporciones bíblicas, y los truenos ahogaban todo. El rechinar de las orugas y el trabajo de los motores. ¡Camarada comandante! La voz del conductor mecánico en el intercomunicador se quebró en un chillido. Los nervios fallaban. ¡Hay que arrancar! ¡Mientras llueve! Nos vamos por el bosque, a través del barranco, hacia los nuestros. ¡Pasaremos! El mecánico se aferró a las palancas de control con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba listo para presionar el pedal del acelerador hasta el fondo ahora mismo, obligar a la mole de varias toneladas a rugir y lanzarse hacia adelante rompiendo la maleza. El instinto de conservación gritaba: ¡corre! ¡Corre mientras no te vean! ¡Corre mientras la oscuridad oculta la silueta! ¡Alto! La voz de Ignatiev sonó seca, sin emoción, como el chasquido de un cerrojo. Apaga la histeria. ¡Nos vamos a morir aquí! El mecánico se volvió. Su cara manchada de aceite se contraía en un tic. Tenemos combustible para llorar. Si nos topamos con un Tiger de frente, estamos acabados. El blindaje no aguantará. Ignatiev lo miró con una mirada pesada y fija. Conocía las características técnicas de su máquina. Sabía que el blindaje frontal de la torreta de 90 milímetros era un argumento, pero los 88 milímetros del cañón alemán KW-K36 perforaban ese argumento a una distancia de 1,5 kilómetros. Y aquí, en el bosque, las distancias eran de puñalada. 10 metros, 20. Aquí no había lugar para la maniobra, la principal carta de triunfo del T-34. Aquí había un matadero, donde los esperaban con hachas. «Siéntate», dijo Ignatiev en voz baja. «Escucha el éter». En los auriculares volvió a crepitar. «Atención a toda la columna. Silencio de radio total. Movimiento solo con luces de posición. Distancia, 10 metros. La lluvia borra las marcas. Referencia, el escape del que va adelante». El maestro de alemán dentro del comandante del tanque tradujo instantáneamente, y el oficial dentro de él analizó al instante. Los alemanes estaban ciegos. El aguacero, la noche y el lodo igualaron las oportunidades. Iban a ciegas, orientándose solo por las tenues luces de los faros de convoy de los que se arrastraban delante. No tenían los dispositivos de visión nocturna del futuro, solo tenían ojos cansados y el miedo a perder la columna. Ignatiev entendió lo principal. En este caos, el propio se distingue del ajeno solo al tacto, o por el comportamiento. Si corres, eres una víctima. A la víctima la persiguen y la matan. Si te escondes, te encuentran y te destruyen. Quedaba un tercer camino, un camino que solo podían hacer en la mente inflamada de un hombre acorralado, el camino de la locura. «No vamos a abrirnos paso», pronunció Ignatiev. Su voz se volvió firme, de acero. «No vamos a correr». La tripulación se quedó paralizada. El cargador se congeló con el casquillo en las manos. El operador de radio dejó de girar el dial de sintonía. El silencio dentro del tanque se volvió denso, tangible. Solo se oía cómo las gotas de lluvia tamborileaban sobre el blindaje, como miles de pequeños martillos contando los segundos hasta el final. «No tenemos combustible para carreras a campo traviesa», continuó Ignatiev marcando cada palabra. «No tenemos proyectiles para un combate largo, pero tenemos algo que ellos no tienen. Sabemos lo que están haciendo, y ellos no saben que estamos aquí». Se inclinó hacia el mecánico, mirándolo directamente a las pupilas dilatadas por el terror. «No nos esconderemos de la columna», dijo el exmaestro. «Entraremos en ella. Nos convertiremos en ellos». Por un segundo hubo una pausa en la que parecía el tiempo mismo se detuvo. La idea era tan monstruosa,
tan contradictoria toda la lógica de la guerra, que el cerebro se negaba a percibirla. ¿Integrarse en una columna de una división de las SS? ¿En un tanque soviético? «Arranca», ordenó Ignatiev. «Suavemente. Nos metemos en la brecha. Nos convertiremos en un fantasma». No era valentía. La valentía implica esperanza de victoria. Era el cálculo frío de un suicida que decidió llevarse a la tumba a tantos enemigos como fuera posible. El duelo intelectual había comenzado, y la apuesta era la vida. La idea de convertirse en fantasma requería no solo una determinación loca, sino también un trabajo sucio y físico. La tripulación del 18 salió al exterior, bajo los chorros helados de la lluvia de julio. No era camuflaje en el sentido reglamentario, cuando esconden el tanque con ramas en una trinchera. Era maquillaje para un suicida preparándose para salir a escena en una obra ajena. Alrededor del tanque chapoteaba la arcilla ucraniana grasienta. El cargador y el operador de radio, resbalando con sus botas en la tierra negra y fangosa, recogían ese lodo con las manos. Lo mezclaban con aceite usado y grasa drenada de la transmisión, convirtiendo la sustancia en una masilla viscosa y negra. Con esta mezcla frotaban frenéticamente los números de los costados y las estrellas rojas de la torreta. La pintura blanca de los números 1 y 8 desaparecía bajo capas de suciedad. La geometría de la simbología soviética se disolvía en el caos del camuflaje natural. El tanque T-34-85 tiene una silueta característica. Blindaje frontal inclinado, torreta baja, grandes ruedas de rodaje. En un día claro, cualquier artillero alemán lo distinguiría de un anguloso Tiger o un depredador Panzer en una fracción de segundo. Pero la noche y la lluvia son grandes igualadores. La visibilidad cayó a cero. En noches así, las formas se desdibujan, y cualquier objeto oscuro y ruidoso es percibido por el cerebro como propio si se mueve en la dirección correcta. La tarea de la tripulación consistía en romper el código visual amigo-enemigo, convirtiendo la máquina en una bola informe de barro y acero, indistinguible de los cientos de máquinas sucias de la Wehrmacht que se arrastraban por el camino. Mientras la tripulación se ocupaba del mimetismo exterior, el teniente mayor Ignatiev libraba su propia guerra dentro de la torreta. No tocaba el barro. Su arma era el intelecto, y ahora trabajaba a máximas revoluciones, analizando la arquitectura invisible de la columna alemana. Escuchaba el éter, extrayendo del ruido los patrones de comportamiento de la 17ª División blindada. Era pura matemática de guerra. Los alemanes avanzaban con dificultad. Ignatiev escuchaba el cansancio en las voces de los conductores enemigos. Escuchaba las discusiones cortas y furiosas de los comandantes de pelotón. Calculaba el ritmo del movimiento. La columna se movía a tirones. 5 minutos de marcha, 2 minutos de parada. Velocidad, de peatón. Los intervalos entre las máquinas oscilaban. La disciplina caía bajo el peso del clima y el agotamiento. Esto era críticamente importante. En un mecanismo de la Wehrmacht perfectamente ajustado, es imposible infiltrarse. Los engranajes te aplastarían. Pero ahora ese mecanismo crujía y fallaba. Precisamente en esos huecos, en esas grietas microscópicas del orden alemán, planeaba penetrar Ignatiev. Descifró el algoritmo de señalización luminosa. En condiciones de apagón estaba prohibido encender los faros. Los alemanes usaban el sistema de luces de convoy Notek, ranuras estrechas de luz verdosa, visibles solo desde una distancia de 30 metros y solo bajo cierto ángulo. Los vehículos traseros se orientaban por las tenues luces de posición de los delanteros. Ignatiev conocía ese lenguaje. Doble parpadeo, distancia normal. Señal larga, atención, parada. Ausencia de señal, continuo movimiento. Conocer estos códigos era más importante que el grosor del blindaje. Si se equivocaba con la señal aunque fuera por un segundo, un proyectil perforante de calibre 75 milímetros le golpearía la espalda. «¡Listo, comandante!», asomó la cabeza mojada del cargador por la escotilla. De su cara goteaba agua sucia, los dientes castañeteaban. «No hay estrellas. Ahora no somos nadie, vagabundos». «No somos vagabundos». Ignatiev se ajustó el casco, comprobando la comunicación. «Somos la 17ª blindada, recuérdenlo. Desde este segundo olvidan las malas palabras en ruso».
Dentro del tanque, silencio. Cualquier sonido, cualquier grito, puede ser escuchado afuera si nos acercamos demasiado. El conductor mecánico ocupó su lugar. Sus manos descansaban sobre las palancas, pero los dedos se contraían y relajaban espasmódicamente, tratando de calmar el temblor. No era un simple viaje. Tenían que realizar un truco que en el circo llamarían número mortal, solo que sin red de seguridad. Tenían que salir de la franja boscosa justo en el momento en que se formara una brecha entre dos tanques alemanes e integrarse en el flujo tan naturalmente como si siempre hubieran estado allí. La topografía jugaba en su contra, pero Ignatiev decidió usarla también. El camino en ese lugar hacía una curva cerrada, bordeando un barranco pantanoso. En la curva, la técnica de orugas inevitablemente disminuye la velocidad y la distancia entre los vehículos se rompe. Ese era el punto de entrada. Una trampa geométrica que el maestro convirtió en oportunidad. «Motor a bajas revoluciones», ordenó Ignatiev. La voz era seca, desprovista de entonaciones. Las emociones ahora eran un lujo que no podían permitirse. «Escuchen mi orden». Referencia: el sonido. En cuanto escuchen que el rugido a la derecha disminuye, gas a fondo. Tirón de 10 metros, giro de 90 grados a la derecha, e inmediatamente soltar el gas. Debemos entrar en la rodada. La tripulación guardó silencio. Dentro del tanque se instaló una tensión pesada y eléctrica. El aire parecía electrificado. Todos entendían. Ahora metían voluntariamente la cabeza en las fauces del león, esperando que el león estuviera lleno y soñoliento. Era un juego psicológico cuya apuesta era la vida. Los alemanes, seguros de su superioridad, no esperaban tal descaro. Buscaban emboscadas en los arbustos, temían a la artillería, pero ninguno de ellos podía imaginar que el enemigo estaría al alcance de la mano, en la misma formación. El camuflaje estaba completo. El tanque ya no era una máquina de combate del Ejército Rojo. Se había convertido en un monstruo sucio y sin nombre, un trozo de hierro listo para disolverse en la oscuridad. Ignatiev cerró los ojos, convirtiéndose de nuevo en oído. Esperaba. El estruendo de la columna alemana se acercaba. Cientos de toneladas de acero molían el camino, y la tierra bajo el fondo del 34 vibraba al compás de esa marcha de hierro. «Atención», susurró Ignatiev, aunque podría haber gritado. Afuera rugía el trueno. «Viene la brecha. 3, 2». En ese momento el miedo desapareció. Solo quedó el cálculo frío y los instintos de un depredador que se puso la piel de la víctima para acercarse a la garganta del rebaño. 1. ¡Vamos! El diésel B2 rugió, lanzando una nube de humo negro que la lluvia aplastó inmediatamente contra el suelo. El tanque se sacudió y, rompiendo los arbustos, se lanzó desde el refugio directamente al camino, al vacío negro entre dos fantasmas ruidosos. La trampa se cerró, pero no estaban afuera. Estaban adentro. El rechinar de las orugas sobre la grava sonó como un disparo. 27 toneladas de acero soviético se incrustaron bruscamente en el orden alemán, rompiendo la geometría perfecta de la marcha. El conductor mecánico, empapado en sudor a pesar del frío nocturno, captó la inercia con filigrana. No frenó bruscamente para no delatarse con el tirón. Dejó que la máquina rodara hacia la huella, igualando suavemente la velocidad con la silueta de adelante. Ahora eran parte de la cadena. Afuera rugía la tormenta. Era lo único que los salvaba de la destrucción instantánea. La acústica de la guerra es algo despiadado. Los Panzer y Tiger alemanes estaban equipados con motores de gasolina Maybach. Su sonido es un zumbido bajo y parejo, saciado y potente. El diésel soviético B2 funciona de otra manera. Golpetea. Rechina las válvulas, emite un rugido de chasquido característico que cualquier oyente experimentado reconocería a 1 kilómetro. Si no fuera por el trueno que retumbaba sobre el bosque cada 10 segundos, los habrían fusilado a quemarropa en el mismo instante en que salieron al terraplén. Pero la naturaleza jugaba para la tripulación del número 18. Otro rayo desgarró el cielo, y bajo la cobertura de ese estruendo, el diésel se perdió. Se disolvió en el ruido general de los elementos. Dentro del tanque había un silencio denso como algodón. La tripulación temía respirar. A través de las ranuras de visión y el periscopio turbio, veían algo que les helaba la sangre. Delante, a solo 5 metros, se vislumbraba la popa de un Panzer alemán,
era enorme. A través de la cortina de lluvia se abrían paso las tenues luces azules de sus faros de convoy. La distancia hasta la muerte se podía medir con la longitud de un cañón. Los gases de escape del alemán entraban en la ventilación del 34. La tripulación inhalaba el olor de la gasolina enemiga, y ese olor era nauseabundamente dulce. Ignatiev estaba sentado en la torreta del comandante, convertido en una estatua. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, escaneaban los espejos retrovisores. Allí, detrás, se acercaba otra sombra. El tanque de cierre de la columna. Iba pisando los talones y su potente cañón miraba directo a la nuca del 18. Tranquilos. La voz de Ignatiev en el intercomunicador sonaba sorda, como desde un sótano. Mantengan la distancia. No se retrasen. No atropellen. Somos una sombra. De repente, el espejo retrovisor los cegó con un destello. El tanque alemán trasero parpadeó con el faro. Una vez, corto, brusco. Dentro del 34, el tiempo se comprimió en un punto. El mecánico se estremeció. La mano se estiró sola hacia la palanca de giro. Es un reflejo. Te han descubierto. Golpea o corre. ¡Quietos!, rugió Ignatiev, tapando el ruido de la sangre en los oídos. ¡Manos en su lugar! La luz de atrás parpadeó de nuevo, esta vez más largo. No era solo una señal, era una pregunta, una exigencia de identificación. El comandante alemán del vehículo trasero notó algo extraño. Tal vez la silueta de la torreta le pareció inusual, o el escape del diésel, a pesar de la lluvia, pareció demasiado negro. O simplemente funcionó la intuición de un lobo experimentado que olió a un extraño en la manada. Los nervios se tensaron como cuerdas antes de romperse. El cargador, pálido como un lienzo, ya había agarrado el cerrojo del cañón, listo para cargar un perforante. ¡Alto!, siseó Ignatiev. Es una prueba de comunicación. Conocía ese código. Lo había estudiado escuchando el éter y observando el camino desde el refugio. Un parpadeo simple, atención. Uno largo repetido, confirma status. Si se quedaban callados, el alemán golpearía sin advertencia. Si empezaban a girar la torreta, golpearía con más razón. Se necesitaba la respuesta correcta. Una respuesta en el idioma del enemigo, pero dicha con luz. Ignatiev tanteó el interruptor de las luces de posición. La mano no temblaba. El temblor se quedó en algún lugar profundo adentro, en el estómago retorcido por un espasmo. Los dedos funcionaron con precisión, como un mecanismo. Clic, clic. 2 parpadeos cortos con la luz trasera. Pausa de un segundo. Otro corto. Esto significaba: orden, el motor falla, mantengo distancia. Los segundos fluyeron como resina espesa. Ignatiev miraba al espejo sin parpadear. Si ahora estallaba la llamarada del cañón del tanque de atrás, ni siquiera tendrían tiempo de escuchar el sonido de la explosión. El proyectil atravesaría el compartimento del motor, el motor se incendiaría y arderían vivos en esa caja de acero. El tanque alemán no disparó. El destello de su faro se apagó. Disminuyó un poco la velocidad, aumentando la distancia, como dando más espacio al camarada que fallaba, creyó. «Exhalen», ordenó Ignatiev. «Nos tomaron por suyos». El sudor inundaba los ojos, picaba la piel. La camisa se pegó a la espalda. No era un combate en el sentido habitual. Aquí no silbaban las balas, no explotaban las minas. Era una tortura de silencio y cercanía. La tripulación se sentía como zapadores que desmontan a ciegas el detonador de una bomba desconocida en total oscuridad. Un movimiento incorrecto con la palanca, una aceleración excesiva, un rechinar accidental de la oruga y la detonación sería instantánea. El tanque continuó moviéndose. Ahora estaban en el corazón mismo del dragón. Adelante, el enemigo. Atrás, el enemigo. A izquierda y derecha, un muro de bosque y oscuridad impenetrable. Se habían vuelto invisibles, disolviéndose en el estómago del depredador. Ignatiev volvió a pegarse al periscopio. Un relámpago iluminó por un instante la columna, estirada como una serpiente por el camino. Decenas de tanques, cientos de personas. Y en medio de esa armada, una sola tripulación. 4 personas cuya vida dependía ahora del conocimiento de un idioma extranjero y la habilidad de mentir con una bombilla.
Mantente detrás de él, como pegado, susurró el comandante al mecánico. A donde él vaya vamos nosotros. Somos su sombra. Iban al mismo ritmo. Se estremecían en los baches sincrónicamente con los alemanes. Se detenían cuando las luces de freno de adelante se encendían en rojo. Arrancaban cuando la columna comenzaba a moverse. El mimetismo se volvió absoluto. La barrera psicológica se derrumbó. El cerebro se negaba a creer lo que sucedía, pero los ojos veían los hechos. Las cruces alemanas en el blindaje de los vehículos vecinos pasaban flotando, indiferentes y tranquilas. Pero ¿cuánto duraría la máscara? Ignatiev sabía que esto no podía continuar eternamente. Tarde o temprano alguien querría hablar por radio. O la columna saldría un tramo iluminado, o simplemente dejaría de llover. Cada minuto de demora los acercaba al desenlace. Y aquí, en el espacio estrecho del compartimento de combate, bajo el acompañamiento de la tormenta y el motor ajeno, comenzaba el verdadero infierno de la espera. Un infierno en el que un segundo se estiraba hasta la eternidad, y el precio del error se medía con 4 notificaciones de muerte. El zumbido monótono del movimiento de la columna arrullaba. Era una canción de cuna mortal. Los alemanes, calmados por la oscuridad, la lluvia y la seguridad de que los rusos habían quedado muy atrás en trincheras sucias, perdieron la vigilancia. Su atención se embotó. La tripulación del tanque número 18 sentía ese ritmo. Respiraban al unísono con el enemigo, pero sus corazones latían en modo de cuenta regresiva. El camino se estrechó. Delante, iluminadas por los relámpagos, aparecieron las barandillas de un puente sobre un riachuelo sin nombre. Un cuello de botella, el punto de no retorno. Ignatiev entendió. No es solo un obstáculo, es un tapón perfecto. La geografía misma sugería la solución de la tarea táctica. Si taponan este puente, la columna se detendrá. Y una columna parada en un terraplén estrecho ya no es una unidad de combate. Es un blanco en una galería de tiro. El comandante se pegó a la mira. La distancia hasta la popa del Panzer que iba delante no era más de 7 metros. A esa distancia es imposible fallar. A esa distancia, un proyectil perforante de calibre 85 milímetros no solo atraviesa el blindaje, vuelve del revés las entrañas de la máquina. ¡Perforante! La orden sonó en un susurro, pero para la tripulación fue más fuerte que el trueno. El cargador, cuyas manos se convirtieron en un manipulador automático, sacó instantáneamente el proyectil del estante. La pesada pieza de metal entró con un ruido metálico en la recámara. La cuña del cerrojo cerró el canal del cañón con un chasquido metálico seco. Ese sonido cortó a la tripulación del pasado. No había vuelta atrás. ¡Fuego! El tanque se estremeció. En el espacio cerrado de la torreta, el disparo no se siente como un sonido, sino como un golpe de mazo en todo el cuerpo. Los gases de pólvora llenaron instantáneamente el compartimento de combate con una niebla acre que hizo lagrimear los ojos. El proyectil golpeó el compartimento del motor del Panzer justo en el medio. El destello fue cegador. El tanque alemán no solo se incendió, explotó desde adentro. Los vapores de gasolina detonaron al instante. La máquina de varias toneladas saltó por los aires y, envuelta en llamas, cayó atravesada en el puente, bloqueando el paso por completo. El esqueleto en llamas se convirtió en el corcho de la botella. ¡Torreta atrás!, gritó Ignatiev desgarrándose la voz. ¡180! ¡Rápido! El motor eléctrico de giro de la torreta huyó. El cañón largo comenzó a describir un arco dentro de la columna. Fueron los segundos más largos de sus vidas. El tanque que venía atrás aún no entendía qué había pasado. Su comandante vio la explosión adelante, vio las llamas, pero su cerebro se negaba a creer que la muerte venía de un suyo, de la máquina sucia que iba justo delante de él. Pensó que era una mina, o un ataque de artillería, o un Faust patrone desde los arbustos. Dudó. Y esa demora le costó la vida. La torreta del 34 completó el giro. La pupila negra del cañón se clavó en el blindaje frontal del alemán trasero a distancia de tiro de pistola. ¡Fuego! Segundo golpe. El proyectil se incrustó en la unión de la torreta y el chasis. Las chispas saltaron como una fuente. Podría no haber habido penetración. El frente del Panzer es fuerte, pero la energía cinética del impacto a tal distancia es monstruosa.
La tripulación del tanque alemán recibió una contusión gravísima. Al conductor mecánico probablemente lo mataron fragmentos de blindaje que saltaron del lado interno. El tanque se sacudió y se quedó quieto, bloqueando el camino de retirada al resto de la columna. La trampa se cerró. 2 tanques en llamas, adelante y atrás, y entre ellos, decenas de máquinas atrapadas en un camino estrecho, rodeadas de bosque y oscuridad. Ignatiev no esperó el fuego de respuesta. Sabía que ahora comenzaría el pánico, y el pánico hay que controlarlo. Arrancó el micrófono de la radio del soporte. Sus dedos cambiaron rápidamente el interruptor a transmisión. Ahora no era un oficial soviético, era un actor en el teatro del absurdo, y su público era toda la 17ª División Blindada. Tomó aire, impregnado de humo, y gritó al éter en un alemán purísimo, copiando las entonaciones histéricas que había escuchado media hora antes. «Achtung! Achtung! Saboteadores en la cabeza de la columna. Tanques rusos han irrumpido. Están entre nosotros. ¡Fuego a las siluetas! ¡Nos rodean!» La voz de Ignatiev, distorsionada por las interferencias, irrumpió en los auriculares de cada comandante alemán. Era la voz del terror. Una voz que confirmaba sus peores pesadillas nocturnas. «Están golpeando desde los flancos. ¡Emboscada! ¡Abran fuego, idiotas, o moriremos todos!» Continuaba gritando Ignatiev, mezclando órdenes reglamentarias con insultos alemanes selectos. El efecto fue instantáneo. La psicología de masas funcionó sin fallas. En la oscuridad, bajo la lluvia torrencial, viendo máquinas en llamas en la cabeza de la columna y escuchando alaridos sobre una irrupción en el éter, los tanquistas alemanes perdieron la razón. Alguien fue el primero en soltar una ráfaga de ametralladora hacia la oscuridad del bosque sin pensarlo. Otro, al ver el destello, giró la torreta y disparó a la silueta vecina, confundiéndola con un ruso. «¡Mecánico! ¡A toda máquina atrás!», ordenó Ignatiev, tirando el micrófono. «¡Tírate a la cuneta! ¡Pégate al que se quema!». El T-34 se sacudió bruscamente hacia atrás, literalmente incrustándose en el esqueleto humeante del Panther que él mismo había destruido. El humo y las llamas se convirtieron en su nuevo refugio. Ahora no eran visibles, y alrededor comenzaba el infierno. La cinta transportadora de destrucción se había puesto en marcha. Los alemanes comenzaron a dispararse entre sí. Las trazadoras desgarraban el cielo nocturno. Los proyectiles rebotaban en el blindaje y se iban al bosque. El caos, dirigido por un solo maestro de alemán, cubrió a la división por completo. La guerra dejó de ser táctica. Se convirtió en una matanza en una habitación cerrada con la luz apagada. Y en el centro de esta matanza, escondido en la sombra de su propia víctima, estaba sentada la tripulación del Bordo 18, observando cómo el enemigo se devoraba a sí mismo. El éter explotó. Lo que comenzó como pánico, instantáneamente se convirtió en una reacción en cadena incontrolable de destrucción. La máquina militar alemana, famosa por su orden y disciplina, ahora recordaba a un epiléptico en un ataque. Los gritos en los auriculares de Ignatiev se fundieron en un solo alarido continuo de terror y furia. Nadie pedía más contraseñas. Nadie respetaba el silencio de radio. El instinto de conservación eclipsó el reglamento. En el terraplén estrecho, atrapado entre el bosque y el río, ocurría una locura. Un pesado Tiger, tratando de girar y salir del imaginario golpe de flanco, con toda su masa de 57 toneladas, se abalanzó sobre un transporte blindado ligero de infantería. El sonido del metal aplastado se ahogó en el estruendo general, pero Ignatiev vio por el periscopio cómo las orugas del gigante molieron el vehículo de ruedas convirtiéndolo en una tortita informe. La infantería, dispersa por los costados del camino, corría bajo el fuego cruzado de sus propias ametralladoras. Las ráfagas trazadoras cortaban la noche con líneas punteadas verdes y rojas, tejiendo una red mortal. Los alemanes disparaban a todo lo que se movía, a las sombras, a los arbustos, a los tanques vecinos. «¡Mecánico, adelante! ¡Marcha lenta!», ordenó Ignatiev. El tanque número 18, oculto por nubes de humo negro y grasiento del Panther en llamas, salió arrastrándose de su refugio. El humo era su aliado, su capa de invisibilidad. Pero no podían quedarse mucho tiempo en él. El fuego podría pasar a su transmisión. Había que golpear. A la izquierda, en la cuneta, patinaba un cañón autopropulsado Stug. Su tripulación intentaba en pánico atrapar en la mira al enemigo invisible. Expusieron el costado, un blanco perfecto.
«Rompedor, a las orugas», gritó el comandante. El cargador, trabajando por puro reflejo, metió el proyectil. Disparo. El explosivo rompió la oruga y destrozó la rueda tensora del autopropulsado. El Stuck se sacudió y se quedó quieto, girando la cabina impotente. La tripulación comenzó a abandonar el vehículo, pero inmediatamente cayó bajo el fuego de su propio puesto de ametralladoras, que los tomó por paracaidistas soviéticos. ¡Siguiente! Ignatiev giraba el periscopio, buscando objetivos. Delante, tratando de rodear el atasco, salió un tractor semioruga con una instalación antiaérea. Un cañón cuádruple de 20 milímetros, un arma terrible contra la infantería y el blindaje ligero. Ahora disparaba al cielo, a la nada, simplemente por miedo. ¡Ametralladora!, ordenó Ignatiev. El operador de radio y ametrallador, sentado a la derecha del mecánico, apretó el gatillo. La ametralladora frontal de T golpeó el hombro. Una larga ráfaga atravesó la cabina del tractor. Los cristales estallaron en fragmentos. El vehículo dio un bandazo y, volcándose, cayó del terraplén al agua oscura del río. Y entonces los golpearon a ellos. No fue una penetración, fue un rebote. Un proyectil perdido, lanzado por alguien desde la cola de la columna al azar, rozó la torreta fundida del 34. El golpe fue de tal fuerza que pareció que el tanque saltaba por los aires. Dentro de la torreta fue como si golpearan una campana gigante. No escucharon el sonido, lo sintieron con todo el esqueleto. Del techo cayó cascarilla, polvo y tuercas pequeñas. ¡Informe!, gritó Ignatiev, sintiendo cómo de la nariz le corría algo caliente. Sangre. «Normal», respondía el cargador escupiendo polvo, pero el mecánico callaba. El tanque se detuvo. El motor seguía funcionando, pero la máquina no se movía. «¡Misha!». Ignatiev pateó el respaldo del asiento del conductor mecánico con la bota. El conductor estaba sentado con el casco pegado al periscopio. Debajo del casco, por el cuello, fluían riachuelos oscuros. Le salía sangre de los oídos. Una contusión gravísima. Los tímpanos probablemente estallaron por el cambio de presión con el golpe. Estaba consciente, pero su aparato vestibular falló. El mundo para él se invirtió y giraba como un trompo. Las manos se deslizaron de las palancas. «¡Misha, maldita sea!». Ignatiev se inclinó hacia abajo, agarró al mecánico por el hombro y lo sacudió bruscamente. «¡No te duermas! ¡Las palancas! ¡Tira de las palancas o nos quemamos!». El conductor levantó la cabeza. Los ojos estaban turbios, desenfocados. No oía nada, pero leyó la orden en los labios del comandante. O simplemente el cuerpo recordó qué hacer para sobrevivir. Las manos, temblorosas y débiles, volvieron a posarse sobre el acero frío de las palancas de control de embrague. Tiró de la izquierda hacia sí. El tanque, rugiendo, se sacudió y se arrastró. El mecánico conducía la máquina en piloto automático, a través del dolor, a través de las náuseas, a través de la niebla sangrienta en los ojos. Ignatiev volvió al panorama. Un relámpago arrancó de la oscuridad una silueta que hizo que su corazón se saltara un latido. En el centro del atasco, rodeado de escolta, estaba un pesado transporte blindado de comunicaciones, Hanomag, con antena de marco. Vehículo de Estado Mayor. El cerebro y centro nervioso de este organismo blindado. Destruirlo con el cañón era imposible. El sector de tiro lo bloqueaba el cuerpo del Tiger destruido. Intentar maniobrar expondría el costado al golpe de una decena de cañones. Pero dejarlo intacto significaba dar a los alemanes la oportunidad de restablecer el control. En cuanto el pánico se calmara, entenderían que el enemigo era solo uno, y entonces el 18 se convertiría en un colador. Ignatiev agarró el micrófono. Su mano no temblaba, estaba firme como una piedra. En su cabeza se formó una combinación diabólica. Si no puedes alcanzarlos con tu proyectil, que los alcancen los suyos. Cambió la radio a la frecuencia de interacción con la artillería que había escuchado hacía una hora. «Weser, soy Panther 1», gritó al éter, imitando la voz de un observador alemán ahogándose de terror. «Los rusos irrumpieron en el cuadrante 7-4. Veo acumulación de infantería y tanques. Están atacando el Estado Mayor». «Panther 1, dé coordenadas exactas», respondió la voz lejana y alarmada de un oficial de artillería. Ignatiev miró el mapa impreso en su memoria y movió la vista al transporte blindado del Estado Mayor.
Estaba exactamente en medio del puente. Cuadrante 7-4, caracol 5, directo en el camino. Dictó las coordenadas del Estado Mayor alemán. Fuego rápido, urgente, van a irrumpir ahora. Entendido, salva. Los segundos de espera parecieron años. Ignatieff vio cómo un oficial alemán se asomaba por la escotilla del Hanomag del Estado Mayor, tratando de poner orden, agitando una pistola. Gritaba algo, señalando el bosque a los soldados. No sabía que su sentencia ya estaba firmada por su propia artillería, por indicación de un maestro ruso sentado a 50 metros de él. El silbido de los proyectiles de obuses de 105 milímetros cubrió el ruido de la lluvia y el combate. La primera explosión cayó corta, levantando una columna de barro y agua. La segunda cubrió a un grupo de infantería, y luego comenzó el infierno. La batería alemana, trabajando de manera precisa y coordinada, cubrió el cuadrante con un paquete completo. Un proyectil cayó directo en el techo del transporte blindado del Estado Mayor. La explosión deshizo el vehículo en astillas. La antena, las ruedas, trozos de blindaje y cuerpos humanos volaron en diferentes direcciones. Junto con el Estado Mayor desapareció la última esperanza de los alemanes de restablecer el orden. ¡Atrás!, gritó Ignatieff, viendo cómo una pared de fuego y tierra se levantaba ante ellos. ¡A toda máquina atrás! ¡Al barranco! El mecánico tiró de las palancas. El T-34, rechinando las orugas, retrocedió lejos del epicentro de las explosiones, rodando marcha atrás hacia la oscuridad salvadora de la hondonada. Se iban, dejando tras de sí un cementerio de técnica en llamas que los alemanes seguían arando diligentemente con sus propios proyectiles. Fue el pilotaje más alto del caos controlado. El amanecer sobre el saliente de Leópolis no llegó como una liberación. Llegó lentamente, gris y sucio, como si la propia naturaleza se avergonzara de iluminar lo que había sucedido esa noche en el estrecho istmo junto al puente. La lluvia cesó, dejando tras de sí solo una humedad pesada y pegajosa que penetraba bajo la ropa y se mezclaba con el sudor frío. El tanque T-34-85 con el número de bordo 18 se deslizaba hacia un barranco profundo cubierto de arbustos. Las orugas, tapadas de arcilla húmeda, resbalaban por la pendiente, pero la máquina se aferraba obstinadamente al suelo, alejándose cada vez más del camino, de la línea de fuego, del lugar que en una hora se había convertido de arteria de transporte en cementerio de acero. Cuando llegaron al fondo de la hondonada, escondiéndose bajo las copas espesas de viejos robles, Ignatieff ordenó apagar el motor. El diésel estornudó por última vez y cayó. Y en ese mismo segundo, cayó sobre la tripulación el silencio. No era ese silencio bendito de paz cuando cantan los pájaros. Era un vacío contusionado y zumbante. En los oídos había un pitido fino y continuo, el eco del cañoneo de artillería y el rugido del motor. Ese pitido era el único sonido en el mundo, hasta que lo rompió un tintineo metálico. Era un casquillo de latón rodando por el suelo estriado del compartimento de combate. Dentro de la torreta no se podía respirar. El ventilador no daba abasto. El aire era espeso, gris por los gases de pólvora. Bajo los pies crujía. El suelo estaba sembrado de casquillos disparados de calibre 85 milímetros. Estaban mezclados con discos de ametralladora vacíos, trozos de trapo y barro traído por las botas. Los casquillos llegaban casi hasta las rodillas al cargador. Esa era la cuenta de hierro de su supervivencia. Cada tubo vacío era la muerte de alguien o un segundo ganado. Ignatieff fregó con dificultad la escotilla de la torreta del comandante. La pesada tapa no cedió de inmediato. Las manos se debilitaron, los músculos se llenaron de ácido láctico y se negaban a obedecer. Salió al blindaje, tragando con avidez el aire húmedo y frío de la mañana. De la torreta, lavada por el aguacero nocturno y calentada por el combate, salía un vapor denso. La máquina respiraba, enfriándose, crepitando con el metal, como un ser vivo que corrió un maratón al límite de sus posibilidades. El comandante sacó los binoculares y miró hacia atrás, al borde del barranco, tras el cual quedó el camino. La imagen que se abrió a la luz gris de la mañana recordaba los lienzos de los pintores surrealistas si hubieran pintado el infierno. En un tramo de camino de 300 metros de largo humeaban 12 esqueletos negros y retorcidos. 12. La maquinaria pesada alemana,
orgullo de las oficinas de diseño del Reich, se convirtió en un montón de chatarra. El mismo Panther que quemaron primero todavía ardía en el puente, lanzando al cielo una columna de hollín graso. Detrás de él, con el cañón clavado en la tierra, se quedó inmóvil un Tiger, el mismo que aplastó a su hermano transporte blindado. Un poco más allá, humeaba un autopropulsado con la oruga rota, y a su alrededor, camiones volcados, Hanomaks destrozados por explosiones y manchas negras de tierra quemada. Ignatiev movió lentamente los binoculares por este panorama. Sabía, su tripulación destruyó solo 2 máquinas. Las otras 10 se mataron a sí mismas. Funcionó la reacción en cadena del miedo, iniciada por una frase correcta en el éter y un par de proyectiles en el momento adecuado. No fue una victoria del calibre, fue una victoria del caos sobre el orden. La división de las SS, élite de la Wehrmacht, entrenada para matar, cayó en la locura y se devoró su propia cola. De la escotilla del conductor mecánico asomó la cabeza de Misha. Se quitó el casco. Su cara era gris como la ceniza, y de los oídos se extendían 2 caminos de sangre seca de color marrón oscuro. Miraba frente a sí con una mirada vidriosa, sin reaccionar a los movimientos del comandante. Todavía estaba allí, en el camino, presionando las palancas y esquivando las trazadoras. Su cuerpo estaba aquí, en la seguridad del barranco, pero la conciencia se atascó en ese segundo en que el proyectil golpeó la torreta. Al blindaje salió el cargador. Se sentó colgando las piernas en la escotilla e intentó sacar la bolsa con tabaco. Sus manos vivían su propia vida separada. Un temblor grande e incontrolable sacudía los dedos tan fuerte que no podía sostener la fina tira de papel de periódico. El tabaco caía fuera, sobre el acero mojado del blindaje, sobre las rodillas, en el barro. Intentó liar un cigarrillo 1, 2, 3 veces. El papel se rompía. El tabaco se desparramaba. El cargador levantó los ojos hacia el comandante. En ellos no había triunfo. Había una incomprensión animal de cómo seguían vivos. De repente soltó una risita histérica y baja. Luego otra vez. Y tiró el inútil trozo de papel hacia abajo. ¿Tienes fósforos?, preguntó roncamente, aunque no había nada que fumar. La voz era ajena, rota por el humo. Ignatiev le tendió en silencio su pitillera con cigarrillos capturados. El cargador tomó uno. Lo apretó en el puño con toda la palma, como un niño sostiene una cuchara para que no se le caiga, y fumó con avidez. La primera calada provocó un ataque de tos. Los pulmones, ya tapados de humo, protestaban. Pero fumaba, profundamente, hasta marearse, tratando de calmar con nicotina el baile de los nervios. El operador de radio se quedó adentro. Estaba sentado en el fondo, apoyado con la espalda en la caja de cambios, y miraba estúpidamente la radio. Esa misma 9R que esa noche se volvió más terrible que un cañón. Acariciaba el metal frío de la carcasa con los dedos, como calmando a una bestia enfurecida. Alrededor había un olor. No ese olor heroico a pólvora del que escriben en los periódicos. Olía a goma quemada mojada, pintura chamuscada, el olor agrio del estrés que sale de cuerpos no lavados, y un aroma dulzón y nauseabundo a carne quemada que el viento traía del camino. Ignatiev se miró las manos. Estaban negras de hollín y aceite, pero no temblaban. Su psique, endurecida por años de guerra, congeló las emociones. Ahora estaba vacío. Por dentro se quemó todo. Miedo, alegría, esperanza. Solo quedaba la fría fijación del hecho. Caminaron por el filo de la navaja. La oportunidad de supervivencia era 1 en 1.000.000, y esa millonésima oportunidad les tocó a ellos. «Revisa el aceite», le dijo el mecánico, rompiendo el silencio. Las palabras caían pesadas, como piedras en el agua. «Y revisa el chasis. Todavía tenemos que arrastrarnos hasta los nuestros». Estaban sentados en el blindaje de un tanque enfriándose en medio del bosque ucraniano. 4 muertos vivientes supervivientes que hicieron lo imposible. Y a sus espaldas se terminaba de quemar la columna alemana. Un monumento a la estupidez humana y al miedo, que resultó más destructivo que cualquier proyectil. El silencio presionaba los oídos más fuerte que el estruendo. Era el silencio después del fin del mundo. El silencio del barranco, que hace un minuto parecía la salvación, de repente estalló. Lo rompió un sonido más terrible que el rechinar de orugas. Era una risa. El cargador,
sentado en el blindaje con el cigarrillo apagado, de repente se dobló por la mitad. De su garganta salían sonidos cortos, ladrados. No era la alegría del salvado. Era una reacción puramente fisiológica de un sistema nervioso sobrecargado. Una válvula de seguridad que saltó por la presión del horror vivido. Se reía mirando sus manos temblorosas y las lágrimas corrían por las mejillas sucias, abriendo surcos claros en el hollín. Se reía del absurdo de que estuvieran vivos, de que hace 20 minutos respiraba el mismo aire con soldados de las SS y estos lo tomaban por uno de los suyos. El operador de radio, que salió de la escotilla, miraba al camarada con susto. Le parecía que se había vuelto loco, pero Ignatiev sabía, es el bajón. La tormenta de adrenalina terminó y ahora el organismo presentaba la cuenta por el sobregiro de fuerzas vitales. El comandante no lo calmó. Las palabras ahora no tenían sentido. En cambio, metió la mano en el bolsillo del pecho de la camisa. Los dedos tocaron una libreta pequeña y desgastada con encuadernación de imitación de piel. Ignatiev la abrió. Las páginas se hincharon por la humedad. La tinta en algunos lugares se corrió en manchas violetas. En la doble página, escrita apretadamente con lápiz, había columnas de cifras y frases en alemán. Frecuencias de comunicación. Indicativos. Panzer, Wolf, Adler. Códigos de señalización luminosa. Largo corto, alto. 2 cortos, propio. Ignatiev miraba ese trozo de papel barato y sentía cómo el frío le recorría la columna vertebral. Era más terrible que la vista de un tanque destruido. La conciencia de que esa libreta, llena de observaciones de un maestro, resultó más letal que toda su munición, lo cubrió con una ola pesada. 85 milímetros de acero y explosivos pueden destruir un tanque. El conocimiento del idioma y la psicología del enemigo destruyó una compañía. Pasó el dedo por la línea. Achtung, Feind. Atención, enemigo. Una palabra, solo una palabra, dicha con la entonación correcta en el segundo necesario, convirtió a asesinos disciplinados en un rebaño de animales asustados. Caminaron por el filo de la navaja. Si los nervios de aquel comandante alemán en la cola de la columna hubieran sido un poco más fuertes. Si el operador de radio en el Hanomag del Estado Mayor hubiera verificado la frecuencia. Si el rayo hubiera brillado un segundo antes e iluminado sus ruedas soviéticas sin bandas de goma, los habrían despedazado. Los habrían untado como una capa fina sobre el blindaje. Jugaron a la ruleta rusa con el tambor lleno y la pistola falló 12 veces seguidas. Ignatiev cerró la libreta y la guardó de nuevo, más cerca del corazón. Era su arma secreta, pero sabía, la segunda vez ese truco no funcionaría. El límite de suerte estaba agotado hasta el fondo. ¡Basta de histeria! La voz de Ignatiev sonó brusca, como un latigazo. El cargador se atragantó con la risa, pasando a tos. Levantó hacia el comandante unos ojos llenos de locura. ¡El limpiador!, ordenó Ignatiev, saltando al suelo. ¡A limpiar el cañón! ¡Rápido! Era la única forma de devolver a la gente a la realidad, obligarlos a trabajar. El trabajo físico duro y tonto cura la psique mejor que cualquier medicamento. Cambia el cerebro del modo vivencia de la muerte al modo cumplimiento de tarea. La tripulación se movió. La orden del comandante, incrustada en el subconsciente por años de guerra, funcionó como un reflejo. El cargador y el operador de radio, tropezando, arrastraron el cepillo largo y compuesto para limpiar el cañón. Era una barra pesada con trapo enrollado en la punta. Ignatiev participó personalmente. Metieron el limpiador en la boca todavía caliente del cañón. 1, 2, ¡tiren!, mandaba él, empujando la vara. Adelante, atrás, adelante, atrás. Movimientos monótonos. Los músculos se tensaban, expulsando del cuerpo los restos de miedo. De la recámara salía un líquido negro y aceitoso, hollín, mezcla de humo de pólvora y aceite de armas. El tanque escupía la suciedad de la guerra, limpiándose por dentro. Con cada empujón del limpiador volvía la razón a los hombres. El brillo histérico en los ojos del cargador se apagaba, reemplazado por el cansancio habitual. Las manos dejaban de temblar, adquiriendo firmeza. Simplemente limpiaban el arma. Era rutina, norma.
un islote de estabilidad en un mundo de caos. El conductor mecánico Misha estaba sentado en la oruga, sosteniendo una cantimplora con agua. Todavía no oía nada, pero bebía a sorbos pequeños, mirando cómo los camaradas se afanaban en el cañón. La sangre en su cuello se secó en costra. Estaba vivo. El tanque estaba entero. Eran los únicos hechos que importaban. Ignatiev se limpió las manos con un trapo, dejando manchas negras en él. El ritual había terminado. Lavaron del cañón las huellas del asesinato nocturno, pero lavar la memoria era imposible. Miró a sus hombres. Ahora no eran simples tanquistas, eran cómplices de un engaño grandioso, testigos de cómo una palabra puede matar más eficazmente que el acero. «Cerrar escotillas», dijo en voz baja, sabiendo que lo escucharían incluso a través del zumbido en los oídos. Revisar el mapa. Necesitamos salir con los nuestros antes del mediodía, mientras los alemanes cuentan sus cadáveres. Volvían a convertirse en una unidad de combate. El miedo lo metieron muy adentro, lo sellaron en los rincones lejanos de la conciencia para que no estorbara al apretar el gatillo. Pero cada uno de ellos sabía, esa noche murieron y nacieron de nuevo. Y el precio de ese segundo nacimiento estaba escrito en una pequeña libreta mojada en el bolsillo del comandante. Un día, exactamente 24 horas necesitó la tripulación del tanque número 18 para salir de la zona gris a las posiciones de vanguardia de su batallón. Salieron del bosque no como héroes, sino como fantasmas. El tanque estaba negro de hollín, la arcilla en los costados se había cocido en piedra, y el cañón miraba al cielo, como pidiendo piedad. La guardia de infantería en el puesto de control casi abre fuego. La silueta de la máquina estaba tan distorsionada por el barro y las deformaciones que lograron identificarla como un 34 nativo, solo por el rugido característico del diésel desgastado. Ignatiev saltó al suelo. Las piernas le flaquearon. La tierra parecía blanda como plumón después de la dura vibración del blindaje. Se tambaleaba. Su cara, convertida en una máscara de aceite y polvo, solo estaba cruzada por franjas blancas alrededor de los ojos. La huella de las gafas del casco. Parecía un minero que subió del pozo, donde en lugar de carbón extraían muerte. El estado mayor del batallón estaba ubicado en un búnker profundo, reforzado con 3 capas de troncos. Aquí olía a resina de pino, tabaco barato y, lo más sorprendente, a agua de Colonia Chipre. Este olor a limpieza golpeó a Ignatiev en la nariz más fuerte que el olor a quemado. Aquí había otro mundo. El frente de papel. El comandante de batallón, un mayor con ojos rojos por falta de sueño, estaba inclinado sobre el mapa operativo. Estaba limpio, marcado con líneas ordenadas de lápiz azul y rojo. La geometría de la guerra aquí parecía estéril. Nada de suciedad, nada de sangre. Solo símbolos tácticos. «Camarada mayor», la voz de Ignatiev sonó como el rechinar de metal contra vidrio. «Comandante del tanque número 18, teniente mayor Ignatiev, presente». El mayor levantó la cabeza. Su mirada se deslizó por la figura del tanquista con asco y sorpresa. Los oficiales de Estado Mayor, sentados en las mesas con teléfonos, callaron. El contraste entre las camisas planchadas de los de Estado Mayor y el uniforme de Ignatiev impregnado de sudor y apestando a trapo sucio era monstruoso. «¿Vivo?», solo preguntó el comandante de batallón. «Te anotamos en pérdidas irrecuperables. Dimos de baja la máquina». «Vivo, la máquina funciona. La tripulación está entera. El mecánico contusionado, pero en filas». «Informa. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no hubo comunicación?». Ignatiev se acercó a la mesa. El dedo sucio dejó una huella negra y grasosa en el celuloide limpio del mapa, justo en el lugar donde se marcaba aquel puente. Cuadrante 7-4. Emboscada. Destruida columna enemiga. 12 unidades de técnica. De ellos 2 tanques pesados Tiger, 3 Panther. El resto transportes blindados y autopropulsados. El movimiento de la 17ª División blindada en este sector está detenido. En el búnker se hizo el silencio. Pesado, incrédulo. El mayor se enderezó lentamente. «¿12?», volvió a preguntar, entrecerrando los ojos. «Tú, teniente, ¿por casualidad no inhalaste monóxido de carbono? No me cuentes cuentos de Andersen aquí. Tienes un solo cañón, munición incompleta. ¿Y quieres decir que tú solo desmantelaste una compañía reforzada de las SS?» «Afirmativo». «Mientes.
dijo tranquilamente el jefe de Estado Mayor, sin levantar la vista de los papeles. Eso no pasa. O son exageraciones, o delirio de contusionado. ¿Con qué les pegaste? Tienes proyectiles para 5 minutos de combate. Ignatiev callaba. ¿Cómo explicar a esta gente sentada en el calor que los proyectiles no fueron necesarios? ¿Cómo explicar que disparó con palabras, que obligó a los alemanes a matarse entre sí simplemente presionando el botón de la estación de radio a tiempo? Aquí, entre mapas e informes, eso sonaría a locura. Verifiquen, dijo sordamente Ignatiev. Manden reconocimiento. El mayor soltó una risita, preparándose para estallar en una diatriba sobre disciplina y fantasiosos, pero en ese momento entró en el búnker un oficial de inteligencia. En las manos tenía una carpeta con intercepciones. Tenía aspecto perplejo. Camarada mayor, el explorador puso una hoja sobre el mapa. Datos de intercepción de radio. Los alemanes se volvieron locos. ¿Qué hay ahí ahora? La 17ª blindada gritó toda la noche en el éter. Pánico. Informan de ataque masivo de unidades de tanques soviéticas en el cuadrante 7-4. El mayor se paralizó. La mano con el lápiz quedó suspendida en el aire. «Lee», ordenó. El explorador se aclaró la garganta y comenzó a leer la traducción del criptograma alemán. Informe. Columna atacada por fuerzas enemigas superiores. Los rusos aplicaron táctica de infiltración. Nos rodearon. Combatimos con brigada de tanques. Pérdidas críticas. Destruido Estado Mayor del grupo de combate. Solicito apoyo de artillería en mis propias coordenadas. El comandante de batallón movió la mirada de la hoja de papel al teniente sucio que se tambaleaba de cansancio. En sus ojos el escepticismo cambió a algo parecido al miedo. Empezó a entender. ¿Brigada de tanques? Volvió a preguntar en voz baja el mayor. ¿O sea que ahora vales por una brigada entera? Ignatiev se encogió de hombros. El movimiento le costó trabajo. Simplemente conocía sus frecuencias, camarada mayor. Y los códigos. Fui maestro de alemán. Les dije lo que temían escuchar. El mayor rodeó la mesa. Se acercó a Ignatiev muy cerca. El olor a quemado del tanquista superó el olor a colonia. El comandante miraba no a las condecoraciones, que no había, sino los ojos del maestro. En ellos había el vacío de un hombre que miró más allá del borde. Tú, Ignatiev, el mayor titubeó, buscando palabras. Tú eres un hombre terrible. No los tomaste con blindaje, los tomaste con la mente. Volvió al mapa, miró la huella grasosa del dedo que cubría el camino y bruscamente, con presión, la rodeó con lápiz rojo, marcándola como objetivo destruido. «Ataque masivo», se rió el jefe de Estado Mayor, moviendo la cabeza. Los alemanes en el Estado Mayor del Ejército ahora se rompen la cabeza pensando de dónde sacamos reservas allí. Y la reserva es un maestro con micrófono. Fue un triunfo en papel, pero para Ignatiev fue simplemente un informe. La burocracia de la guerra aceptó su hazaña. La digirió y la convirtió en líneas secas de un resumen. Pérdidas del enemigo, hasta 12 unidades. Ni una palabra sobre el juego de radio. Ni una palabra sobre cómo temblaban las manos cambiando los interruptores. En la historia quedará solo el resultado. «Vete, teniente», dijo más suave el comandante. «Duerme. Mañana escribirás un reporte detallado. Escribe cada palabra, como por radio. Eso hay que ponerlo en los libros de texto». Ignatiev asintió, dio media vuelta sobre el hombro izquierdo, dejando en el suelo de tablas trozos de barro seco de las botas, y salió del búnker. Afuera había sol, pero dentro de él todavía estaba esa noche, llena de lluvia y habla alemana. El frente de papel aceptó la victoria, pero no curaba el alma. A los héroes en la guerra no los mandan a sanatorios. No los ponen en la estantería como jarrones de cristal para sacudirles el polvo. La herramienta eficaz explota hasta el desgaste total. Ignatiev y su tripulación demostraron su eficacia, lo que significaba que no les esperaba la retaguardia, sino una nueva vuelta de la picadora de carne. La única recompensa que da la guerra a un profesional es el derecho a transmitir su experiencia a otros suicidas antes de quemarse él mismo. El tanque número 18 estuvo en el batallón de reparación exactamente 6 horas. No fue una restauración, fue cirugía de campo tosca.
La cicatriz del rebote en la torreta, esa misma huella del proyectil alemán que casi los convierte en una fosa común, simplemente la soldaron. El soldador, un obrero movilizado de edad con la cara negra de hollín, puso una costura de soldadura eléctrica gruesa y grumosa justo encima de la abolladura. El metal se volvió feo, pero entero. Nada de masilla, nada de pintura. La guerra no tolera la estética. El tanque, parecido a un luchador callejero golpeado con una cicatriz cruzando toda la cara, volvió a rugir con el diésel, lanzando humo gris. Estaba listo para matar. A Ignatiev no lo quitaron del cargo, pero a sus deberes de comandante de compañía se añadió otra función, no oficial, pero críticamente importante. Se convirtió en instructor de juego de radio. Justo allí, en la vanguardia, bajo el acompañamiento de explosiones lejanas, reunía a su alrededor a los comandantes de tripulaciones de reemplazo, jóvenes tenientes, recién salidos de las escuelas, cuyo uniforme aún olía a almacén y en cuyos ojos se leía un delirio romántico sobre hazañas. Ignatiev le sacaba ese delirio dura y metódicamente. «La estación de radio 9R», decía, sosteniendo el micrófono en la mano como un puño americano. «No es un teléfono para llamar a mamá, y no es solo un canal para órdenes, es un estetoscopio». Les enseñaba a escuchar, no las palabras, sino las entonaciones. Les explicaba que la disciplina alemana en el éter hacia el otoño del 44 comenzó a agrietarse. Si en el 41 en los auriculares sonaba un orden gélido y mecánico, ahora aparecían notas de histeria. ¿Escucha la respiración entrecortada?, preguntaba Ignatiev, sintonizando la radio en una frecuencia capturada. ¿Escuchan cómo el mecánico interrumpe al comandante? Eso es miedo. En el éter se escucha el miedo, y donde hay miedo, hay victoria. Donde el enemigo tiene miedo, comete errores. Su tarea es atrapar ese momento y golpear. Les enseñaba descaro. Enseñaba a meterse en conversaciones ajenas, crear amenazas fantasmas, imitar el trabajo de observadores de artillería. Era la ciencia de la mentira para la salvación. Los jóvenes tanquistas lo miraban con desconfianza. Les explicaban que se pelea con proyectiles y maniobras. Ignatiev les mostraba que se pelea con información. Y luego comenzaba el trabajo de nuevo. Polonia, el Vístula. El paisaje cambió, pero la esencia siguió siendo la misma. El barro se volvió diferente, más arenoso, pero igual taponaba las ruedas y las orugas. Los bosques se volvieron más densos, los caminos más estrechos. La resistencia de la Wehrmacht, acorralada, se volvió frenética, fanática. Ahora peleaban no por espacio, sino por tiempo. La tripulación del 18 trabajaba como un mecanismo de reloj ajustado. Los movimientos innecesarios desaparecieron. El conductor mecánico Misha, recuperado de la contusión, conducía la máquina como si fuera una extensión de su sistema nervioso. Sentía las dimensiones al milímetro, metiendo la mole de 27 toneladas en las calles estrechas de los pueblos polacos, sin tocar las esquinas de los edificios. El cargador ya no se reía sin razón. Se convirtió en un autómata silencioso y sombrío de suministro de proyectiles, que podía dormir sentado, despertando exactamente un segundo antes de la orden fuego. La rutina de la guerra absorbió su hazaña única cerca de Leópolis. Lo que entonces parecía un milagro, pasar dentro de una columna enemiga, ahora se convirtió simplemente en una de las técnicas tácticas. Ignatiev la aplicaba de nuevo, pero ya no a tanta escala. En un combate cerca de Varsovia, cuando su pelotón se topó con una batería camuflada de cañones antitanque PaK-40, Ignatiev volvió a ponerse los auriculares. No se lanzó a lo loco. Tanteó la onda de la cobertura de infantería de los alemanes. Medio minuto de escucha, comprensión de quién es el superior, y una frase corta y furiosa en alemán. «Cambiar posición urgentemente. Los Katyusha rusos apuntan al cuadrante». La batería no se retiró. Los alemanes no eran idiotas, verificaban las órdenes, pero hubo una demora. Los cálculos se pusieron nerviosos, el oficial comenzó a gritar en el auricular del teléfono de campo, averiguando la situación. Esos 30 segundos de confusión fueron suficientes para que el pelotón de 34 saliera del refugio, acortara la distancia y cubriera los cañones con proyectiles rompedores. Luego, inspeccionando los cañones aplastados,
Un joven teniente de reemplazo le preguntó a Ignatiev: «Camarada capitán, ¿y qué les dijo?». Ignatiev, limpiándose las manos con un trapo, ni siquiera sonrió. El rango de capitán se lo dieron hace una semana, pero las estrellas en las charreteras no hicieron el blindaje más grueso. «Les dije la verdad», respondió, «que ahora van a morir». Simplemente lo dije en su idioma. La guerra se convirtió en una cinta transportadora infinita. La experiencia del maestro de alemán, que alguna vez pareció un absurdo civil en el vientre de hierro de un tanque, se convirtió en un factor sistémico de supervivencia. Él reproducía esta experiencia. Enseñaba a otros a escuchar el éter como un médico escucha los pulmones de un enfermo, buscando estertores de muerte. Pero con cada combate, Ignatiev sentía cómo dentro de él algo moría. Esa parte del alma que respondía por la compasión, por la humanidad, se quemaba como el aceite en un motor sobrecalentado. Se convertía en una función, una voz en los auriculares, un fantasma que conoce los códigos de acceso al miedo ajeno. Y cuando iban hacia el oeste, dejando tras las orugas kilómetros de tierra liberada pero quemada, entendía. La guerra no terminará en Berlín, se quedará en él para siempre, en forma de ruido de éter y habla alemana, que ahora se asociaba no con Goethe y Schiller, sino con la orden de destrucción. El tanque número 18, remendado una y otra vez, con agujeros soldados y ruedas nuevas, continuaba su camino. Ya no era la máquina que salió de la fábrica, era el barco de Teseo, en el que reemplazaron casi todas las piezas, excepto una: su alma. Y el alma era la tripulación, soldada en un organismo único, donde el intelecto del comandante era más terrible que el calibre del cañón. Y este organismo continuaba devorando al enemigo, kilómetro tras kilómetro, acercando el final, que para unos será la victoria, y para otros, el olvido. Mayo de 1945 en Praga no olía a pólvora, sino a lilas y adoquines calientes. Este olor era tan denso y dulce que a la gente acostumbrada al hedor de la descomposición y el quemado, le daba vueltas la cabeza. El tanque T-3485 con el número de bordo 18 se detuvo en una de las calles estrechas de la ciudad vieja. El diésel, que rugió sin descanso miles de kilómetros desde el mismo Leópolis, estornudó y se cayó. Esta vez, para siempre. Llegó el silencio. No una pausa operativa, no la calma antes de la preparación de artillería, sino el verdadero y profundo silencio del mundo, en el que se oye el timbre de un tranvía y la risa de una chica en la acera. La tripulación salía de las escotillas lentamente, como sin creer que el aire ya no necesitaba dividirse en tragos entre corridas. Sus camisas, saladas por el sudor hasta tener manchas blancas, se destiñeron casi hasta la blancura. Las caras, en cuyos poros se había incrustado el hollín de aceite convirtiéndose en una segunda piel, parecían mayores de su edad por toda una vida. El conductor mecánico Misha, cuyos oídos aún oían mal las frecuencias altas después de aquella contusión, acariciaba el blindaje del tanque con la palma. Se despedía. Entendían, aquí sus caminos se separan. La cápsula de acero que fue su casa, fortaleza y tumba, cumplió su función. La guerra terminó. Comenzó lo que para un militar a veces es más terrible que el combate: el olvido. En los informes oficiales y las historias de muchos volúmenes de la Gran Guerra Patria, el episodio cerca de Leópolis se comprimió en una sola línea seca y burocrática. En el curso de la operación ofensiva, un pelotón de tanques organizó una emboscada exitosa, como resultado de la cual el enemigo perdió hasta 12 unidades de técnica de combate. Ni una palabra sobre el juego de radio, ni una palabra sobre el maestro de alemán que con la voz obligó a una división de élite de las SS a destruirse a sí misma. Ni una palabra sobre las manos temblorosas cambiando los interruptores de la radio 9R en una noche de tormenta. La historia no ama los detalles, ama la escala. El duelo intelectual, ganado al borde de la locura, no encajaba en los esquemas estándar de descripción de hazañas. Allí se necesitaban embestidas, tripulaciones en llamas, lanzamientos sobre la tronera. Y la astucia, la lingüística y la psicología se quedaron en carpetas con el sello secreto en los archivos de inteligencia, cubriéndose de polvo durante décadas. La experiencia única que salvó cientos de vidas se disolvió en la masa del triunfo general.
Ignatiev volvió a casa, se quitó las charreteras de capitán, colgó la chaqueta con las condecoraciones en el armario y nunca más se la puso. Volvió a ponerse un saco gastado. Volvió a la escuela. El 1 de septiembre de 1945 entró en el aula. Los mismos pupitres, la misma pizarra negra, el mismo olor a tiza y trapo mojado. Solo los niños eran diferentes. Sus ojos eran demasiado adultos. Tomó un trozo de tiza. Los dedos, acostumbrados a apretar el micrófono y la pistola, al principio rompían la frágil piedra caliza. Tuvo que volver a aprender la motricidad de la vida pacífica. Escribió en la pizarra: Die Deutsche Sprache, idioma alemán. En la clase se hizo un silencio tenso. Para estos niños, el alemán era el idioma del enemigo. El idioma de quienes quemaron sus casas, mataron a sus padres, bombardearon ciudades. Miraban al maestro con incomprensión, casi con hostilidad. ¿Para qué aprender el ladrido de los asesinos? Ignatiev se volvió hacia la clase. Veía esa pregunta en sus ojos. Podría haberles contado cómo este idioma le salvó la vida. Cómo el conocimiento de los verbos irregulares y las construcciones de entonación resultó más efectivo que un proyectil perforante. Cómo gritaba al éter órdenes que hacían explotar a los Panther. Pero callaba. Los veteranos que vieron el verdadero y sucio revés de la guerra rara vez cuentan la verdad. Saben que las palabras dichas en un aula cálida nunca transmitirán el frío del blindaje del tanque bajo la lluvia. El idioma, dijo Ignatiev en voz baja, no es el enemigo. El idioma es una herramienta. Un hacha puede matar a una persona, o puede talar una casa. Todo depende de en qué manos esté y cómo funcione la cabeza del que la sostiene. Pasaron los años, décadas. Ignatiev envejecía. Su cabello se volvió completamente blanco, como esa tiza con la que escribió kilómetros de pizarras escolares. La cicatriz de la guerra dentro de él cicatrizó, pero no desapareció. Por las noches, cuando fuera de la ventana tronaba una tormenta, a veces se despertaba sudando frío. Le parecía que el ruido de la lluvia eran interferencias en los auriculares, y los truenos eran explosiones de obuses de 105 milímetros que él mismo había llamado sobre el Estado Mayor alemán. En esas noches yacía con los ojos abiertos y conjugaba verbos alemanes en susurros para calmar los latidos del corazón. Ritual de regreso a la realidad. Graduó a miles de alumnos. Para ellos era simplemente un viejo estricto y justo que exigía una pronunciación perfecta y conocía la literatura alemana mejor que la rusa. Ninguno de ellos sabía que ese intelectual enjuto con gafas alguna vez fue el depredador más peligroso en el bosque nocturno cerca de Leópolis. Nadie sabía que su excelente en el registro pesaba menos que su Feuer, fuego, en el éter del 44. Una vez, ya a finales de los 70, uno de los alumnos, un estudiante de 10º grado atrevido, le preguntó después de clase: Iván Petrovich, ¿y para qué tenemos que aprender este idioma? Ganamos. ¿Para qué queremos sus palabras? Ignatiev limpió lentamente las gafas con un pañuelo. Miró al joven. Ante su ojo mental brilló por un segundo la imagen. Noche, lluvia torrencial, camino estrecho, la popa de un Panther a 5 metros y el dedo en el botón de la estación de radio. El momento en que una palabra separó la vida de la muerte. No contó sobre los tanques, no contó sobre el hierro ardiendo y el olor a sangre. Simplemente sonrió, con esa misma sonrisa un poco triste de un hombre que conoce el precio del silencio. ¿Sabes?, dijo el viejo maestro, mirando a través de las paredes del aula hacia algún lugar en el pasado. La guerra es cuando la gente dispara porque no sabe hablar, o no quiere. Pero no gana el que dispara más fuerte, gana quien entiende mejor. Puso la tiza en el estante junto a la pizarra. La tiza quedó junto al puntero, como un proyectil en el estante. Aprendan las palabras, jóvenes. Terminó, cerrando el registro de clase. A veces una palabra dicha a tiempo salva una vida, y no solo la tuya. Ignatiev salió del aula, arrastrando los pies por el pasillo. Fuera de la ventana florecía la primavera, pacífica y ruidosa, y en el libro de historia, en la página 112, quedó solo una línea seca sobre una emboscada exitosa, tras la cual se ocultaba el mayor secreto de un alma humana que venció al acero con la fuerza del intelecto.